El teléfono vibró suavemente en el bolsillo de su uniforme, justo cuando Declan Monroe se agachaba para limpiar cada mancha de agua del brillante suelo de mármol del vestíbulo principal del Golden Crest Bay Hotel. Normalmente nunca se atrevería a contestar durante las horas de trabajo, especialmente en una zona tan concurrida como esta. Regla número 1, repetida tantas veces por el gerente Mark Ellison, que todo el mundo se la sabía de memoria. El personal de limpieza no debe, bajo ninguna circunstancia, utilizar teléfonos personales en zonas públicas. Pero cuando la pantalla se iluminó, el corazón de Declan se detuvo de repente. Era una llamada de la Universidad Radboud de los Países Bajos. Después de 7 rondas de presentar su solicitud para una beca de máster en lingüística y ser rechazado cada vez, esta llamada podía ser el punto de inflexión. Una oportunidad para liberarse de los agotadores turnos de noche. Una oportunidad para recoger a Hazel, su hija de 7 años, del colegio a tiempo, en lugar de depender de los vecinos cada mañana. Solo un minuto, se susurró Declan a sí mismo, colocándose rápidamente detrás de una gran columna de mármol, con la esperanza de que nadie en el vestíbulo se diera cuenta. Declan Monroe al habla, respondió, manteniendo la voz baja. La voz al otro lado de la línea hablaba holandés con una precisión impecable, inconfundible. Era el profesor Lawrence Kieft, de la Universidad Radboud. Declan cambió inmediatamente al holandés, con un tono grave y firme, y una pronunciación tan fluida como la de un nativo, mientras discutían los detalles de su solicitud. Breve lo tiene, explicó Declan, preocupado por si su carta de motivación no había llegado a tiempo. A para Stewart, y en ese momento todos los sonidos circundantes parecieron desaparecer del aire. Declan se quedó paralizado y levantó lentamente la cabeza. Malene Prescott, la multimillonaria propietaria de toda la cadena hotelera, estaba a solo unos pasos de él. Sus ojos estaban fijos en él, sin lugar a dudas sorprendida. A su lado, Mark Ellison permanecía rígido, con su mirada fría y aguda llena de furia. Declan tragó saliva. Ik moet hem bel, dijo rápidamente en holandés antes de colgar de inmediato. Monroe, a mi oficina. La voz de Mark Ellison cortó el aire como una navaja, fría, sin emoción, haciendo que Declan sintiera como si la sangre de sus venas hubiera dejado de correr. Si estás siguiendo la historia y quieres ver cómo Declan se enfrentará a la tormenta que se avecina, no olvides suscribirte para no perderte lo que sucederá a continuación. En tu opinión, ¿por qué Malene Prescott se sorprendió por el talento de Declan o por un secreto mucho mayor? El camino hasta la pequeña oficina del sótano le pareció interminable. Cada paso le resultaba pesado. Declan podía sentir las miradas de sus compañeros de trabajo en su espalda, algunas llenas de simpatía, otras brillando con una satisfacción apenas disimulada. A sus 34 años, era la única persona del departamento de limpieza con un título universitario. Y Mark Ellison, su jefe, nunca perdía la oportunidad de recordárselo a todos, no para elogiarlo, sino para burlarse de él. La puerta de la oficina se cerró con un seco golpe final. 6 años de recuerdos le vinieron a la mente de golpe. 6 años atrás, Declan Monroe, de 28 años, acababa de graduarse con honores en lingüística por la Universidad de California en Berkeley. Hablaba con fluidez 6 idiomas: inglés, neerlandés, francés, italiano, mandarín y japonés. 2 de sus trabajos de investigación habían sido publicados en una revista internacional. Su futuro se extendía ante él, amplio y brillante. Entonces ocurrió la catástrofe. Emma, su esposa, murió en un accidente de tráfico, dejándolo solo con Hazel, de 1 año, y una montaña de deudas médicas. Declan solicitó un puesto en el Departamento de Relaciones Internacionales del Golden Crest Bay Hotel. Título universitario sobresaliente, experiencia en prácticas en las Naciones Unidas, conocimientos lingüísticos poco comunes. Pensó que lo llamarían para una entrevista de inmediato, pero no fue así. Envió un total de 52 solicitudes de empleo, desde Relaciones Internacionales y Traducción hasta recepción. Ni una sola respuesta, ni una sola llamada telefónica. Señor Monroe, buscamos candidatos con más experiencia práctica,
dijo Mark Ellison, entonces subdirector de Recursos Humanos, con una voz tan burocrática que resultaba fría. Los títulos por sí solos no son suficientes. Quizás debería considerar puestos más adecuados a sus circunstancias. ¿Qué significaba más adecuados? Padre soltero, sin contactos, sin conexiones, alguien que hacía malabarismos con los horarios solo para seguir trabajando mientras criaba a su hijo. Abrumado por las facturas médicas y el alquiler, Declan aceptó un puesto temporal de conserje. Solo unos meses, se dijo a sí mismo, solo para poner un pie dentro. Entonces verán lo que puedo hacer. Pero unos meses se convirtieron en un año, luego en 2, luego en 3. Solicitó el traslado de departamento 15 veces. Todas las veces fue rechazado y casualmente, la firma en cada rechazo pertenecía a Mark Ellison, ahora ascendido a director de operaciones. Las razones eran vagas. Experiencia hotelera insuficiente. No encaja en la cultura de la empresa. Momento inadecuado. Mientras tanto, Declan veía cómo contrataban a personas con títulos inferiores y menos experiencia para los mismos puestos que él había solicitado. ¿Qué tenían todos en común? No eran padres solteros, no tenían cargas familiares, podían hacer horas extras, viajar, asistir a las reuniones después del trabajo. Declan no podía. Tenía que recoger a Hazel a MIC o Vanessa PM. Tenía que preparar la cena y leerle cuentos antes de acostarse. Los sábados eran para las clases de ballet. Los domingos eran el único día que le quedaba para lavar la ropa y preparar la comida para la semana. Otros compañeros de trabajo reían, charlaban y usaban sus teléfonos libremente durante los turnos. Nadie decía nada, pero cuando Declan recibió una llamada urgente de la escuela de Hazel porque tenía fiebre, Mark le gritó en medio del concurrido vestíbulo. Monroe, ¿entiendes lo que significa profesionalidad? Si no puedes concentrarte en tu trabajo, quizá deberías buscar otro lugar donde trabajar. Ahora, en la estrecha oficina del sótano, la fría luz de neón iluminaba con dureza el rostro hostil de Mark Ellison. Estaba sentado detrás de un viejo escritorio, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fría e impaciente. Ya conoces las normas, Monroe. No se permite usar el teléfono durante el horario laboral, especialmente en las zonas comunes. Declan respiró hondo, tratando de mantener la voz firme. Lo siento, señor, pero era la Universidad de los Países Bajos llamando por mi beca de máster. Llevaba mucho tiempo esperando esa llamada. No me importa quién llamara, interrumpió Mark con voz afilada como una cuchilla. Lo que me importa es que la señora Meline Prescott, propietaria de este hotel, vio a un conserje descuidando sus obligaciones para charlar por teléfono en medio del vestíbulo principal. La injusticia ardió en el pecho de Declan como ácido. El personal de recepción hacía llamadas personales todo el día. Nadie decía nada, pero él, por una llamada que podía cambiar todo su futuro y el de sus hijas, fue castigado con dureza. Te asigno la limpieza de los baños del centro de convenciones durante los próximos 3 meses, declaró Mark, escupiendo cada palabra como si fuera una orden. Allí podrás practicar todos los idiomas que quieras sin avergonzar a este hotel. Declan sintió un nudo en el estómago. El centro de convenciones significaba turnos dobles después de cada evento corporativo. Noches interminables sin paga extra. Era el castigo habitual de Mark para cualquiera que se atreviera a salirse de la línea. Y una cosa más, Mark entrecerró los ojos y la comisura de sus labios se torció en una sonrisa amarga. Esta vez lo dejaré pasar, pero si tienes alguna idea ridícula de ascender en esta empresa, olvídala. Eres un conserje, Monroe. Ese es el puesto que mejor te conviene. Hizo una pausa, bajó la voz y se volvió aún más frío. No seas demasiado ambicioso. Esa noche fue una de las más largas de la vida de Declan. En el pequeño apartamento de un dormitorio del distrito de Mission donde vivía con Hazel, Declan se sentó a la desgastada mesa de la cocina, con la mirada fija en el título universitario enmarcado que colgaba de la pared pintada. Licenciatura en Lingüística con matrícula de honor por la Universidad de California, Berkeley. Junto a él había certificados de idiomas internacionales, artículos de investigación publicados
y una foto de él junto a Emma el día de la graduación. Emma, si aún estuviera viva, todo habría sido diferente. Los dos se habrían apoyado mutuamente, uno cuidando de Hazel mientras el otro seguía su carrera. Habrían sido un equipo. Pero ahora era solo él luchando contra todo. Declan abrió su viejo ordenador portátil y entró en su bandeja de entrada. 52 solicitudes de empleo internas. Ni una sola respuesta significativa. Solo mensajes vacíos. Hemos seleccionado a un candidato más adecuado para el puesto. O peor aún, silencio total. Abrió su cuenta bancaria. Saldo, $847. Alquiler del mes siguiente, $1,200. Clases de ballet de Hazel, $150. Servicios públicos, $180. Las cuentas simplemente no cuadraban. Hazel dormía en la pequeña habitación, abrazando el osito de peluche que Emma le había regalado antes de fallecer. Declan la miró a través de la puerta entreabierta y sintió un nudo en el corazón. Ella se merecía algo mejor. Se merecía un padre que no tuviera que trabajar 3 turnos al día. Se merecía unas vacaciones de verano. Se merecía zapatos nuevos en lugar de unos gastados y remendados una y otra vez. Declan recordó las palabras de Emma en el hospital justo antes de cerrar los ojos por última vez. Declan, tienes mucho talento. No dejes que te hagan sentir pequeño. Prométemelo. No renuncies a tus sueños por mí o por Hazel. Queremos que brilles. Pero ya se estaba rindiendo. Había permitido que Mark Ellison y gente como él le hicieran creer que solo era digno de limpiar baños. Declan se levantó y se dirigió al armario. Sacó su uniforme de limpieza, la camisa azul claro con su nombre bordado en el bolsillo. Declan, limpieza. Lo colocó junto a su título universitario. El contraste era dolorosamente asfixiante. Un hombre con una licenciatura con honores, que hablaba 6 idiomas con fluidez, había publicado en revistas internacionales y fregaba retretes. No porque le faltara capacidad, ni porque le faltara esfuerzo, sino porque el sistema estaba diseñado para mantener a las personas en su lugar. Declan pensó en rendirse. Pensó que tal vez Mark tenía razón. Tal vez realmente solo era un conserje. Tal vez su sueño de utilizar alguna vez su educación no era más que una ilusión. Pero entonces miró a Hazel durmiendo y se dio cuenta de que si se rendía, ¿qué le estaría enseñando? Que cuando la vida es difícil, hay que rendirse. Que cuando un sistema es injusto, hay que agachar la cabeza y aceptarlo. Emma nunca querría eso. Declan se secó las lágrimas y respiró hondo. Aguanta un poco más, se susurró a sí mismo. Una oportunidad, solo una oportunidad. A la mañana siguiente, Declan llegó al hotel antes de lo habitual, con el corazón lleno de determinación. Por muy injustamente que lo trataran, tenía que mantener una profesionalidad absoluta. No le daría a Mark Ellison otra excusa para criticarlo. A las 8:00 en punto, sonó el teléfono de la recepción. Jennifer, la jefa de recepción, lo descolgó. Miró a Declan con expresión de desconcierto. Declan Monroe, Recursos Humanos quiere verte inmediatamente. El espacio a su alrededor se quedó en silencio. Sus compañeros de trabajo se volvieron para mirar, algunos con curiosidad, otros con preocupación y unos pocos incapaces de ocultar su alegría al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. El Departamento de Recursos Humanos estaba en la planta 32, justo al lado de las oficinas ejecutivas, un territorio en el que la mayoría del personal de limpieza nunca pondría un pie. En el ascensor, Declan se encontraba entre un grupo de ejecutivos que discutían acuerdos por valor de millones de dólares. Nadie lo miró. Ni una mirada, ni un gesto con la cabeza, como si fuera invisible. A estas alturas ya estaba acostumbrado. 6 años trabajando como conserje eran suficientes para convertir a cualquiera en una sombra. La gente pasaba a su lado sin prestarle atención. Monroe Hannah Cole, la directora de Recursos Humanos, lo llamó en cuanto entró en la luminosa y espaciosa oficina con ventanas de cristal que daban a toda la ciudad. Por favor, tome asiento. Declan se sentó en la silla firme, con la espalda recta y las manos apoyadas en los muslos. Se preparó para lo peor, el despido. Sin duda, eso era lo que iba a pasar. Hannah lo estudió durante un momento,
con voz tranquila. La señora Prescott quiere verle. Ahora mismo. Declan abrió ligeramente los ojos. La propietaria del hotel quería verle. El aire de la habitación se volvió de repente pesado, sofocante. La oficina de Melaine Prescott era tan espaciosa que Declan sintió como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. Las ventanas de cristal del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la bahía de San Francisco. La luz del sol brillaba sobre el agua azul plateada. A lo lejos, el puente Golden Gate aparecía difuso y etéreo entre la niebla matinal. Malin Prescott, de 48 años, símbolo de elegancia fría e intelecto agudo, estaba sentada detrás de un escritorio de madera negra brillante. Era la mujer que había salvado innumerables hoteles en quiebra, transformándolos en activos de lujo. En el mundo de los negocios la llamaban la reina de hielo. Ahora, esa mujer poderosa miraba directamente a Declan. Holandés, francés, italiano, mandarín, japonés e inglés. ¿Correcto?, preguntó secamente, abriendo un grueso expediente que tenía delante. Declan se tensó ligeramente. Sí, es correcto. ¿Su expediente? Melina hojeó algunas páginas. Pedía a recursos humanos que lo enviara inmediatamente después de oírle hablar ayer. Hizo una pausa, con la mirada fría y cortante. Licenciado con honores en lingüística por Berkeley. Habla con fluidez 6 idiomas, incluidos 2 asiáticos, y lleva 6 años limpiando baños en mi hotel. Dejó el expediente sobre la mesa. Explíqueme eso, señor Monroe. Declan sintió que se le secaba la garganta. He presentado 52 solicitudes de traslado interno y todas han sido rechazadas. ¿Por quién? Mark Ellison, señora, y Thomas Whitmore, el director de operaciones. Melina anotó los 2 nombres en su libreta sin cambiar de expresión. Interesante, dijo lentamente. El señor Whitmore se ha quejado constantemente de la falta de personal multilingüe disponible para atender a los huéspedes internacionales, especialmente para las conferencias asiáticas. Levantó la cabeza, con los ojos penetrantes, como si leyera sus pensamientos. Lo que Declan no sabía era esto. 3 meses antes, ella había contratado a una empresa consultora para investigar en secreto la inusual alta tasa de rotación de empleados cualificados en la costa este. Y lo que descubrieron era algo que Melina ya no podía ignorar. Señor Monroe, continuó ella con tono firme, mañana el hotel acogerá una conferencia comercial con ejecutivos holandeses y chinos. Necesito a alguien que realmente hable ambos idiomas con fluidez y comprenda las culturas. Hizo una breve pausa. Y usted quiere que limpie la sala de reuniones, ¿verdad?, dijo Declan, incapaz de ocultar el sarcasmo y el dolor. Por primera vez desde que entró en la oficina, Melina sonrió. Quiero que seas nuestro coordinador de relaciones internacionales para el evento. El salario temporal será de $100,000 a la semana. A partir de hoy. Declan casi deja caer su bolsa. $5,000 a la semana, más de lo que ganaba en 3 meses juntos. ¿Por qué yo, señora? Debe de haber muchos candidatos mucho mejores. Melina Prescott lo miró fijamente a los ojos. Porque te oí hablar holandés como un nativo. Porque tienes exactamente lo que necesito. Y porque creo que algo muy malo está pasando dentro de esta empresa. Una hora más tarde, Declan salió del ascensor con una nueva tarjeta de empleado brillando en su pecho y acceso completo al sistema del hotel. La sensación era surrealista, como si acabara de cruzar a un mundo que solo había observado desde lejos durante los últimos 6 años. De camino a recursos humanos para terminar el papeleo, se cruzó accidentalmente con Mark Ellison. Ese momento no tuvo precio. Mark se quedó paralizado, con el rostro pálido, como si estuviera presenciando algo imposible. Monroe, ¿qué haces en esta planta? ¿Y por qué no llevas el uniforme? La voz de Mark estaba tensa, fría y aguda como siempre, pero hoy temblaba ligeramente. Trabajando, señor Ellison, respondió Declan con serenidad. Coordinador de Relaciones Internacionales. Ante la petición directa de la señora Prescott, una visible grieta apareció en la expresión de Mark. No, de ninguna manera. No tienes las cualificaciones para Berkeley, intervino Declan, manteniendo su tono profesional.
Hablo 6 idiomas con fluidez, incluidos el mandarín y el holandés. Mis expedientes llevan 6 años en los archivos de recursos humanos, junto con 52 solicitudes de traslado, todas rechazadas por usted. Mark abrió la boca, buscando una excusa, pero no le salieron las palabras. Declan se alejó, dejándolo paralizado en el pulido pasillo. En la oficina de recursos humanos, Declan encontró una aliada inesperada. Hannah Cole, una analista de reclutamiento recién contratada, cuyos ojos se iluminaron cuando lo vio entrar. Dean, por fin. Me alegro mucho de que te hayan llamado, susurró Hannah, revisando documentos y sacudiendo la cabeza con incredulidad. Vi tu expediente en mi primera semana y sinceramente no podía entender por qué alguien con tus cualificaciones trabajaba en saneamiento. Intenté hablar con el señor Whitmore, pero me rechazó inmediatamente. No terminó la frase, pero el significado era inequívoco. Esa tarde, mientras Declan preparaba los materiales para la conferencia en la sala VIP, descubrió algo que le dejó sin aliento. Las traducciones al mandarín del paquete estaban muy mal. No solo había palabras incorrectas, sino también tonos incorrectos y matices culturales incorrectos. Estaban tan mal que podían causar malentendidos diplomáticos y arruinar toda la conferencia. Sin dudarlo, cogió un bolígrafo y corrigió cada error, ajustando las formas de dirigirse a las personas, la estructura de las frases y los matices. Luego rediseñó todo el paquete de bienvenida. ¿Cómo sabes que están mal? La voz de Melin llegó desde la puerta. Llevaba allí quién sabe cuánto tiempo, con los brazos cruzados, observándolo trabajar. Declan se giró. La terminología está desfasada y podría considerarse ofensiva en el ámbito empresarial chino. Quien quiera que haya traducido esto solo conoce los conceptos básicos. No entiende las sutilezas culturales. Melaina sintió, con la mirada aguda, como si estuviera encajando las piezas de un rompecabezas mucho más grande. El señor Whitmore me aseguró que había contratado al mejor traductor. Hizo hincapié en cada palabra. Le costó una fortuna. Contrató a alguien sin verificar su competencia. Declan lo dijo claramente, señalando un error importante en la primera página de la propuesta de asociación. El silencio llenó la sala. No era un silencio agradable, sino el que precede a una tormenta. Al día siguiente, la conferencia comenzó oficialmente. Declan se movía entre los ejecutivos internacionales como si hubiera nacido para este trabajo. Alternaba con fluidez entre el neerlandés y el mandarín, escuchando, interpretando, conectando, sin vacilar, sin torpeza. Creó puentes diplomáticos que normalmente habrían requerido semanas de negociación. Al verlo entonces, nadie habría imaginado que pasaba todas las noches limpiando la planta baja. Durante el descanso, Thomas Whitmore, el hombre poderoso que en 6 años nunca había hablado voluntariamente con Declan, se le acercó. Su sonrisa era de las que se perfeccionan frente al espejo, pulida pero vacía. Señor Monroe, comenzó Whitmore, con voz rebosante de cortesía social. Muy impresionante. Parece que Mark subestimó su potencial. Declan le devolvió una sonrisa cortés. Gracias. Es interesante cómo se pasó por alto la parte de mi expediente en la que se indica que hablo mandarín con fluidez, sobre todo teniendo en cuenta que el hotel pagó $50,000 por unos servicios de traducción de baja calidad para esta conferencia. La sonrisa de Whitmore se congeló al instante. Estoy seguro de que debe haber habido algún malentendido, balbuceó. Nunca lo recibí. Tengo los recibos de lectura de todos los correos electrónicos enviados en los últimos 6 años, interrumpió Declan con suavidad, incluidos los que advertían de graves errores de traducción para los eventos asiáticos. El ambiente entre ellos se volvió denso, sofocante. Lo que Declan no dijo, pero ambos sabían, era que Hannah le había dado acceso a todos los archivos del contrato de traducción. La empresa contratada pertenecía a la sobrina de Whitmore. Sin experiencia, sin certificaciones, pero cobrando tarifas equivalentes a las de los especialistas de primer nivel. Peor aún, todas las traducciones anteriores tenían los mismos errores. Errores capaces de costar millones de dólares a las empresas y dañar su credibilidad internacional. Al mirar a Whitmore ahora,
Declan ya no se sentía pequeño, ya no era invisible. Al tercer día de la conferencia, ocurrió algo inesperado. Mientras Declan ayudaba a un grupo de ejecutivos holandeses, uno de ellos de repente entrecerró los ojos, ladeó la cabeza y exclamó: «Un momento, ¿no es usted el autor de ese excelente estudio sobre la variación lingüística en los negocios internacionales publicado en el Journal of Applied Linguistics?» Declan se quedó paralizado por un momento, sin poder creer lo que había oído. «Sí, soy yo». «Cielo santo», exclamó el hombre lleno de emoción. «Ya he citado su investigación en dos importantes conferencias». Inmediatamente llamó a más colegas para que conocieran a Declan y le estrechó la mano con entusiasmo, como si fuera un invitado de honor. La escena llamó la atención desde lejos. Meline se apoyó ligeramente en la barandilla de la planta superior y observó. Su mirada era aguda y fría, como si estuviera evaluando un tablero de ajedrez completo. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? La cara de Whitmore, que poco a poco iba perdiendo su confianza artificial. Una visible línea de preocupación arrugaba su frente. Su sonrisa cortés se torció en los bordes. No sabía o no quería saber que, mientras él había pasado años sonriendo socialmente y fingiendo tener el control, Declan había estado tejiendo silenciosamente una red hecha de datos, de contratos, de confirmaciones por correo electrónico, de repetidos errores de traducción, de verdad. Una red que no solo exponía los errores de un hombre, sino todo un sistema de discriminación y corrupción oculta. Uno que había reprimido talentos como el suyo durante años. Mientras se entregaban lucrativos contratos a personas no cualificadas para el trabajo, lo que nadie en el Golden Crest Bay Hotel se daba cuenta, al menos todavía, era que el padre soltero que trabajaba en turnos de noche, el hombre que había contestado al teléfono en un holandés impecable ese día, no estaba en la conferencia por casualidad. Detrás de este aparentemente sencillo traslado de departamento, ya se había puesto en marcha un plan. Un plan calculado. Un plan que no solo cambiaría la vida de Declan, sino que abriría de par en par las puertas para que la verdad saliera a la luz. La cuestión ya no era si podría demostrar lo que había sucedido. La cuestión era, cuando la verdad saliera a la luz, ¿cómo de devastadora sería? En la cuarta mañana de la conferencia, el Golden Crest Bay Hotel bullía como una colmena. Gracias a la iniciativa de Declan, los contratos preliminares habían superado todas las expectativas. El ambiente era tan animado que todos sentían que la empresa estaba a punto de dar un gran salto adelante. Al pasar por el vestíbulo principal, Declan se topó con una escena que le hizo detenerse. Thomas Whitmore acompañaba a una joven, tan tensa que apretaba con fuerza su carpeta, hacia el ascensor ejecutivo. «Señorita Whitmore, su traducción al mandarín es lo suficientemente buena», dijo Whitmore con voz tensa. «No hay por qué preocuparse». Declan la reconoció al instante. Su sobrina. Llevaba una carpeta en la que se leía claramente «Traducción final del contrato clave». Una rápida mirada al pasar fue suficiente para confirmar sus temores. Los graves errores que se habían debatido y señalado anteriormente seguían ahí. No podía dejarlo pasar. La señora Prescott tenía que saberlo inmediatamente. Declan se apresuró a ir a la oficina del director general y llamó a la puerta, pero no esperó a que le dieran permiso para entrar. Meline estaba revisando una pila de documentos. Levantó la vista y su expresión se endureció al ver la urgencia de Declan. «¿Qué pasa, Declan? El señor Whitmore está sustituyendo mi traducción correcta por la versión defectuosa, la que ha hecho su sobrina». Dejó el teléfono sobre la mesa y le mostró a Meline una serie de capturas de pantalla. «Y tengo pruebas de que esto lleva sucediendo años». Meline se puso de pie de un salto, haciendo que la silla se deslizara ligeramente hacia atrás. «¿Estás completamente seguro?» «Lo he grabado todo y he encontrado el historial de pagos de su empresa de traducción. Les pagaban el triple de la tarifa del mercado, mientras que candidatos cualificados como yo eran rechazados sistemáticamente». Mientras hablaban, Hannah Cole entró corriendo en la oficina, ligeramente sin aliento por haber corrido. «Señora Prescott,
siento interrumpir, pero he encontrado algo que debe ver inmediatamente. Le entregó una gruesa carpeta. 5 años de archivos de contratación. Hay un patrón constante. Rechazar a candidatos cualificados, especialmente a padres solteros, a cualquiera con compromisos familiares y a cualquiera que se considere poco flexible con los horarios de trabajo. Melin pasó las páginas y su rostro se volvió gélido. La investigación externa reveló algo irregular, pero esto es un sistema. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Whitmore entró sin llamar ni pedir permiso. Melin, la delegación holandesa está lista para firmar, pero preguntan por las inconsistencias en la traducción. Monroe debe de haber cometido un error. El aire se congeló al instante. Melin caminó lentamente hacia la puerta y la cerró detrás de ella con un clic frío y decisivo. Thomas, dijo, con una voz tan tranquila que resultaba peligrosa. Estoy ante un pago de $50,000 por una traducción de calidad inferior. Mientras tenemos a un empleado cualificado limpiando baños, explícame. Whitmore palideció. No sé a qué te refieres. Contratamos a los mejores. Tu sobrina, Thomas, Melin lo interrumpió. Ashley Whitmore, sin experiencia en mandarín formal, con certificado falso, Declan añadió, colocando un correo electrónico impreso sobre la mesa. Acabo de confirmarlo con la Universidad Peking. Nunca le han expedido un certificado a Ashley Whitmore. Whitmore se giró y lanzó a Declan una mirada llena de rencor. No eres nadie, siseó, solo un conserje que cree que puede sentarse a la mesa de los adultos. La expresión de Declan no cambió. Doctorado en lingüística aplicada por Berkeley, corrigió con calma. Con 6 publicaciones internacionales, todas archivadas en RR. HH, ignoradas repetidamente por ti, Thomas. Melin intervino con voz afilada como el acero. He convocado una reunión de emergencia de la Junta Directiva en 30 minutos. Para entonces, quiero tu carta de renuncia sobre la mesa. Whitmore soltó una risa hueca. No puedes hablar en serio. Por esto, por él. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, dijo Melin, con cada sílaba gélida y letal. Una advertencia, un veredicto, un final. 2 horas más tarde, la sala de conferencias ejecutiva estaba abarrotada. Todos los gerentes, supervisores y directores habían sido convocados con urgencia. El ambiente era pesado, tenso, como una cuerda tensada. En la primera fila, los ejecutivos holandeses y chinos se sentaban erguidos, observando todo con curiosa sospecha. Mark Ellison, ahora despojado de su autoridad habitual, se sentaba incómodo junto a otros jefes de departamento, con aspecto de alguien sacado de una pesadilla. Melin subió al estrado. Declan se situó a su lado, callado pero seguro de sí mismo. Hoy, comenzó Melin, con una voz clara y fuerte como una campana. Hemos descubierto un sistema de discriminación y nepotismo que le ha costado a esta empresa millones de dólares. Un suave murmullo recorrió la sala. Durante años, continuó, gerentes como Thomas Whitmore y Mark Ellison han aplicado políticas no oficiales que perjudicaban a los empleados y destruían nuestros beneficios. Detrás de ella, se encendió la gran pantalla. Apareció una presentación masiva. Gráficos que comparaban las cualificaciones de los empleados. Personas con talento relegadas a puestos bajos junto con estadísticas de rechazo sistemático y contratos inflados vinculados directamente a los familiares de la dirección. Melin se volvió hacia Declan. El señor Monroe, a quien algunos de ustedes solo conocen como conserje, salvó a esta empresa de un desastre financiero y diplomático esta semana. La sala se agitó. Corrigió traducciones que podrían habernos costado millones en malentendidos contractuales. Los ejecutivos asiáticos asintieron con aprobación, algunos incluso aplaudiendo suavemente en señal de respeto. Melin continuó, con un tono gélido como resultado de esta investigación. El señor Thomas Whitmore queda despedido de inmediato por conducta indebida grave. Se oyó un grito ahogado en la última fila. Mark Ellison queda suspendido mientras completamos una investigación sobre su participación. Melin recorrió la sala con la mirada.
Y, con efecto inmediato, vamos a auditar todo el proceso de contratación y promoción de los últimos 5 años. Se hizo un silencio atónito y pesado. Mark inclinó la cabeza, pálido como si se le hubiera escapado toda la sangre del cuerpo. Entonces Malin sonrió, una pequeña sonrisa deliberada, y finalmente dijo: me complace anunciar que el Dr. Declan Monroe asumirá el cargo de Director Global de Comunicaciones Internas, supervisando todas las operaciones multilingües de la empresa. En cuanto terminó, la sala estalló en aplausos. Algunos aplaudieron con vacilación, otros por cortesía, pero muchos lo hicieron con verdadera emoción, especialmente el equipo de limpieza sentado al fondo. Se pusieron de pie, de pie, con los ojos brillantes por las lágrimas, aplaudiendo al hombre que había ascendido desde la misma posición en la que ellos se encontraban. Cuando Declan y Malin bajaron del escenario, él vio a Whitmore siendo escoltado fuera del edificio por los guardias de seguridad. Su rostro se contorsionó en una expresión entre la rabia y la desesperación. Un hombre que no podía creer que su juego hubiera terminado. Al pasar junto a Declan, le espetó entre dientes: no durarás ni un mes. Declan solo sonrió, sin rencor, sin desafío, solo una sonrisa que conocía la verdad. En el bolsillo de su nueva chaqueta seguía estando la pequeña grabadora, que contenía todas las palabras discriminatorias, amenazantes y desesperadas que Whitmore había dejado escapar en los últimos días. Declan sabía que, si era necesario, la verdad seguía ahí, y esta vez ya no era invisible. Esa noche, el pequeño apartamento del distrito de Mission parecía más tranquilo de lo habitual. Declan se sentó junto a la cama de Hazel. La niña de 7 años abrazaba con fuerza a su osito de peluche y lo miraba con sus grandes ojos redondos, exactamente iguales a los de Emma, claros y capaces de derretirle el corazón. «Papá, ¿no tienes que trabajar esta noche?», preguntó Hazel con una vocecita como la de un gatito. «No, cariño», respondió Declan con una sonrisa, acariciándole suavemente el pelo. «Ya no voy a trabajar en turnos de noche». «¿De verdad?». Los ojos de Hazel se iluminaron como fuegos artificiales. «Entonces, ¿ahora podrás acompañarme al colegio todos los días?». Declan asintió con la emoción apretándole la garganta. «Sí, y este fin de semana vamos a ver un espectáculo de ballet de verdad. Ya no solo videos en YouTube». Hazel se levantó de un salto y lo abrazó con fuerza, rodeándole el cuello con sus pequeños brazos. «Papá, eres el mejor del mundo». Cuando Hazel finalmente se quedó dormida, con la respiración tranquila y el rostro sereno bajo la suave luz de la lamparita, Declan se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad de San Francisco se extendía bajo él, resplandeciente de luces. Sacó su teléfono. La pantalla se iluminó con la foto de Emma, su sonrisa amable, sus ojos llenos de fe. «Emma», susurró, con la voz ligeramente temblorosa. «Lo conseguí. No por mí, por Hazel, por todos los que siguen atrapados como yo lo estaba antes». Recordó las últimas palabras de Emma, las que le habían acompañado durante todos esos años difíciles. «No dejes que te hagan sentir pequeño». Ahora lo entendía perfectamente. La fuerza no consiste en no caer nunca al fondo. La fuerza consiste en levantarse una y otra vez, limpiar las manchas de un sistema injusto y abrir la puerta para que los que vienen detrás puedan ascender. Habían pasado 6 meses desde aquel fatídico día, el día en que Declan respondió a una llamada telefónica en holandés en el vestíbulo del Golden Crest Bay Hotel, cuando todos a su alrededor aún creían que no era más que un conserje. Lo que antes había sido una historia sobre la justicia para un hombre, ahora se había convertido en una ola silenciosa que se extendía por toda la industria hotelera estadounidense. Ahora, la oficina de Declan se encontraba en la planta 32, donde la luz del sol matutino bañaba una vista panorámica de San Francisco. En la puerta, una elegante placa de roble decía: Dr. Declan Monroe, vicepresidente de Desarrollo de Talento y Relaciones Internacionales. Su salario era ahora de 5 cifras al mes, no de 5 cifras al año. Pero el verdadero poder no estaba en la cifra.
Estaba en el hecho de que podía cambiar la vida de aquellos que eran ignorados, tal y como él lo había sido en su día. Hannah, ahora asistente ejecutiva, y su amiga más cercana, entró con una sonrisa de orgullo. El comité de reestructuración está listo, Dr. Monroe. Declan asintió, respiró hondo y entró en la gran sala de conferencias donde le esperaban Melanie y toda la junta directiva. Hoy era el día en que presentaba el informe final de la iniciativa Talentos Ocultos, el programa que Declan había creado desde cero para encontrar y potenciar a los empleados con talento que el sistema ignoraba sistemáticamente. Los resultados del programa piloto han superado todas las expectativas, comenzó Declan, con voz firme pero segura. Detrás de él aparecieron gráficos claramente en la pantalla. En 6 meses, identificamos a 183 empleados con habilidades excepcionales en idiomas, finanzas, gestión y tecnología, personas atrapadas en puestos muy por debajo de su capacidad real. Hizo una pausa. Y el 89% de ellos son padres solteros, cuidadores o empleados con compromisos personales. Razones que se interpretan erróneamente como falta de flexibilidad, lo que les ha costado oportunidades durante años. Melin levantó la vista, con los ojos brillantes de orgullo. Esto era exactamente lo que Declan había pedido al aceptar su nuevo puesto. No solo arreglar su vida, sino arreglar todo el sistema. Lo más impresionante, continuó Declan, es el impacto financiero. Los costes de traducción externalizados se han reducido en un 78%. La satisfacción de los huéspedes internacionales ha aumentado un 51%, y nuestro índice de diversidad ahora lidera toda la industria. Recorrió con la mirada toda la sala, encontrando uno a uno los rostros atentos. Todo eso simplemente dando oportunidades reales a personas que ya estaban en nuestra nómina. En todo Estados Unidos, muchas personas seguían la conferencia con emociones muy diferentes. En Sacramento, Mark Ellison veía la retransmisión desde un pequeño hotel con poca luz. La débil luz se reflejaba en su rostro cansado. Tras una investigación exhaustiva, evitó por poco ser despedido aceptando un descenso de categoría y un traslado. Ahora Mark pasaba sus días gestionando el departamento de lavandería de un hotel de segunda categoría, un humillante recordatorio de cuántas personas con talento había rechazado debido a sus prejuicios y su arrogancia. Thomas Whitmore no lo vio. Tras ser despedido, ningún hotel de lujo del país quería contratarlo. Las acusaciones de discriminación sistemática y corrupción le habían cerrado todas las puertas, mancillando su reputación de forma irreparable. Los rumores se extendieron por todo el sector. Whitmore trabajaba ahora como gerente del turno de noche en un motel de carretera en Arizona, un puesto que ni siquiera los recién llegados al sector solían querer. En cuanto a Ashley, su sobrina, tuvo un final más suave, pero igualmente amargo. Tuvo que devolver los honorarios inflados de todos los contratos de traducción, completar una formación obligatoria en ética profesional y ahora estaba estudiando mandarín con una beca de la Fundación Coleman para la educación lingüística inclusiva. Una ironía perfecta. La mujer que una vez se autodenominó traductora profesional tuvo que empezar a aprender desde cero. Y finalmente, dijo Declan, volviéndose hacia la cámara que retransmitía a todos los hoteles de la cadena. Quiero compartir algo personal. Hizo una pausa. Un largo silencio se extendió por la sala, cargado de significado. Crecí en una familia muy humilde, comenzó con voz cálida y firme. Mi padre era carpintero. Mi madre trabajaba en una lavandería. Lo sacrificaron todo para que yo pudiera ir a la universidad. Fui el primero de mi familia en alcanzar ese hito. Declan respiró hondo, como si se preparara para abrir una vieja puerta en su corazón. Cuando mi esposa Emma falleció, me dejó con un hijo de 1 año y una deuda abrumadora. Pensé que mis sueños habían terminado. Acepté un trabajo de limpieza, diciéndome a mí mismo que era temporal. En la primera fila, muchos ejecutivos, en particular, los que habían sido ascendidos recientemente, gracias a la iniciativa de talentos ocultos, se secaban los ojos en silencio. 6 años, dijo Declan en voz baja, pero las palabras cortaban como una navaja. Perdí 6 años. No porque me faltara capacidad, no porque no lo intentara,
sino porque era padre soltero, porque tenía que recoger a mi hija a las 6 p.m. en lugar de ir a la hora feliz, porque no podía quedarme hasta tarde, porque tenía que cuidar de mi hija. Declan miró directamente a la cámara, sin pestañear, sin vacilar. Emma solía decirme, Declan, tienes talento, no dejes que nadie te haga sentir pequeño. Pero lo hice. Dejé que este sistema me convenciera de que solo era digno de una fregona y un cubo. Se le quebró la voz. Lo que Emma nunca llegó a ver es este momento. No fue testigo de que su sacrificio y el de mis padres finalmente han sido honrados. Y eso es quizás la mayor pena de todas. La sala quedó en silencio, un silencio pesado y reverente. Y me di cuenta, continuó Declan, con la voz cada vez más firme, de que la verdadera fuerza de una empresa no está en sus números, sino en las personas a las que eleva, en el potencial que libera. Durante décadas, el sector hotelero, como muchos otros, ha enterrado involuntariamente el talento extraordinario bajo uniformes anónimos. Ha subestimado a quienes tienen circunstancias especiales y ha dado por sentado que solo pueden desempeñar funciones invisibles. Meline fue la primera en ponerse de pie, aplaudiendo con entusiasmo. Luego toda la sala se levantó. Los aplausos se extendieron como una ola, llegando a cientos de empleados que observaban desde lejos. Y en ese momento, Declan ya no era el hombre que fregaba suelos. Era el hombre que había cambiado todo un sistema. Esa tarde, Declan recibió un sobre cuidadosamente colocado en su escritorio. Dentro había una postal de Ámsterdam y una carta impresa en papel con el membrete de la Universidad Radboud. El profesor Lawrence Keefe, el hombre que sin quererlo había puesto todo en marcha con aquella llamada telefónica desde Holanda 6 meses antes, había seguido el viaje que cambió la vida de Declan de principio a fin. Querido Declan, tu historia ha inspirado a todo nuestro departamento de lingüística. Nos gustaría ofrecerte un puesto como profesor visitante en nuestro programa de comunicación empresarial internacional. Tu trayectoria, desde conserje hasta vicepresidente, demuestra que el talento persiste incluso cuando los sistemas no lo reconocen. Declan soltó una suave risa mientras doblaba la carta. Irónicamente, justo cuando había dejado de buscar, la puerta de su antiguo sueño se había abierto de nuevo. Pero esta vez no necesitaba perseguirlo. Ahora tenía una misión más importante. Al día siguiente, Declan anunció oficialmente un nuevo fondo de becas para empleados de hotel y sus hijos, financiado en parte con su nuevo sueldo y en parte con contribuciones voluntarias de socios internacionales. Y la primera beneficiaria de la beca le hizo sonreír durante mucho tiempo. Era la hija de un antiguo compañero de trabajo de la limpieza, una chica que una vez le dijo a Declan que soñaba con convertirse en directora de hotel, aunque su familia no pudiera permitírselo. Ahora su sueño iba a comenzar, y Declan sabía que esa era la verdadera victoria. Una semana más tarde, Declan hizo algo que no se había atrevido a hacer desde que entró en las oficinas ejecutivas. Volvió al sótano. El vestuario del personal de limpieza estaba exactamente igual. Taquillas de metal oxidadas, bancos de madera desgastados, iluminación amarillenta y el familiar olor a productos químicos de limpieza impregnando cada rincón de la pared. Abrió la taquilla número 47, la suya durante 6 años, y sacó su último uniforme, una camisa azul claro, sencilla, con su nombre bordado en el bolsillo. Declan, limpieza. La levantó y acarició ligeramente la tela con los dedos. En ese momento, sintió todo el peso de 6 años. No el peso de la camisa, sino el peso de los sueños dejados de lado, del potencial enterrado, de la dignidad que una vez se pasó por alto. Declan se dio la vuelta. Rosa estaba allí, con 58 años, ojos cálidos, la mujer que había compartido con él innumerables noches agotadoras y turnos extenuantes. Rosa. Declan sonrió suavemente. Tengo algo que quiero darte. Le entregó una nueva tarjeta de identificación de empleado, brillante, orgullosa. La semana que viene empezarás en tu nuevo puesto, coordinadora de servicios internacionales para huéspedes. Hannah te formará y el sueldo es el triple de lo que ganas ahora. Rosa se quedó paralizada, abrió la boca, pero no le salió ningún sonido.
Entonces se le llenaron los ojos de lágrimas. Declan, yo solo tengo el título de secundaria. ¿Cómo es posible que hables español y portugués con fluidez? Declan respondió con delicadeza. Eso es precisamente lo que necesitamos. Los títulos importan, pero no tanto como el talento real. Rosa se abrazó a él, temblando de emoción. Declan la abrazó también y luego miró a su alrededor. ¿Cuántas personas con talento habían sido ignoradas en ese espacio tan reducido? ¿Cuántas personas como él, como Rosa, habían esperado a que alguien las viera de verdad? Él sabía la respuesta y ya había tomado una decisión. Las encontraría una por una. Ese sábado, Declan cumplió la promesa que le había hecho a Hazel. Los dos fueron al Teatro de Ballet de San Francisco para ver El Cascanueces. Hazel llevaba un vestido nuevo, el primero en su vida que no era de segunda mano. Cuando se encendieron las luces del escenario y los bailarines giraron con elegancia, los ojos de Hazel brillaron como estrellas. Después de la función, se detuvieron en Ghirardelli Square para tomar un helado. Hazel eligió chocolate y lo lamió felizmente mientras la brisa fresca de la bahía los acariciaba. Papá, dijo Hazel con voz pensativa, ¿puedo preguntarte algo? Siempre, cariño. Bueno, ¿por qué trabajaste en el hotel durante tanto tiempo? Incluso cuando no eran amables contigo. Declan se detuvo un segundo. Ponderó sus palabras, no para ocultar nada, sino para ayudar a Hazel a comprenderlo de la manera más suave posible. Cariño, dijo, a veces, en la vida, hay personas que no ven tu verdadero valor. Solo ven el trabajo que haces o cómo se ven las cosas desde fuera o tus circunstancias. Y piensan que eso es todo lo que hay. Pero tú les demostraste que se equivocaban, dijo Hazel inmediatamente, con los ojos muy abiertos y llenos de orgullo. No les demostré que se equivocaban exactamente, corrigió Declan con delicadeza. Más bien les ayudé a ver con más claridad, a abrirles los ojos. Y lo más importante, no quiero que nadie tenga que esperar 6 años solo para que lo vean. Hazel asintió con firmeza. Como un superhéroe, ¿verdad? Declan se rió, algo así, pero sin capa. Hazel se quedó callada durante unos segundos y luego hizo la pregunta que él sabía que acabaría haciendo. ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Declan sintió un nudo en el pecho. Se tragó sus emociones y respondió con sincera honestidad. Sé que lo estaría. No porque haya tenido éxito, sino porque no me rendí. Eso es lo que ella quería enseñarnos. De camino a casa, Hazel se quedó dormida, con la cabeza inclinada hacia un lado. Por el espejo retrovisor, Declan la miró con el corazón rebosante de amor. Todo lo que había pasado, 6 años difíciles, noches tan agotadoras que lloraba, días en los que vivía como un hombre invisible, había valido la pena. Si el resultado era que Hazel creciera en un mundo más amable, más justo, un mundo que su padre había ayudado a cambiar. Un año después de aquella fatídica llamada telefónica en holandés, Declan se subió al escenario de la Conferencia Nacional de Hostelería en Chicago. La iniciativa de talentos ocultos se había expandido a 47 cadenas hoteleras de todo el país. Se había identificado, reciclado y ascendido a más de 2,000 empleados a puestos que reflejaban verdaderamente sus habilidades reales. Pero hoy Declan no hablaba de números. Hay alguien a quien quiero presentarles, dijo, gesticulando con la mano abierta. Rosa subió al escenario, ahora directora regional de relaciones con los huéspedes de toda la costa oeste. Llevaba un traje elegante, su postura era erguida y sus pasos firmes. Ya no era la mujer que limpiaba los baños con la mirada baja por timidez. Un año había cambiado muchas cosas. Esta es Rosa Martínez, presentó Declan. Hace un año trabajaba por el salario mínimo, a pesar de que hablaba 3 idiomas y tenía 2 décadas de experiencia en atención al cliente. Hoy dirige a 150 empleados y ha aumentado la satisfacción de los huéspedes internacionales en un 63%. Un estruendoso aplauso llenó la sala. La historia de Rosa no es una excepción. Declan continuó. Es una pauta. En toda esta industria hay miles de Rosas, miles de Declans, personas con talento enterradas bajo los prejuicios, la edad, las circunstancias familiares o simplemente porque no encajaban en el molde.
Hizo una pausa y recorrió con la mirada toda la sala. Lo que comenzó con una llamada telefónica en holandés creó ondas que se extendieron mucho más allá de un hotel. El mensaje es claro, el talento está en todas partes. Lo que falta son oportunidades y reconocimiento. Después de la conferencia, Declan condujo hasta el cementerio de Kulma, a las afueras de San Francisco. Hazel, ahora con 8 años, cogió la mano de su padre mientras caminaban por el tranquilo sendero, con la brisa de la tarde susurrando entre las hileras de árboles. Se detuvieron frente a la tumba de Emma. Declan colocó un ramo de rosas blancas, sus favoritas, y junto a él dejó su antigua tarjeta de empleado. Declan Monroe, servicio de limpieza, Emma. Se le quebró la voz. No lo hice solo por mí, sino por todas las personas a las que les dijeron que no eran lo suficientemente buenas, que debían saber cuál era su lugar. Hazel apretó la mano de su padre. Me enseñaste que el verdadero valor no viene de lo que los demás ven, sino de lo que sabemos de nosotros mismos, continuó Declan. Me llevó 6 años recordar eso, pero ahora haré todo lo posible para que nadie más tenga que perder 6 años como yo. Se arrodilló y puso la mano sobre la lápida. Emma, te equivocaste en una cosa, susurró. Dijiste que algunas puertas nunca se abrirían, pero sí se pueden abrir. Solo hay que ser lo suficientemente valiente como para empujar con más fuerza. Y una vez que se abren, debemos mantenerlas abiertas para los que vienen detrás. Hazel colocó un pequeño osito de peluche sobre la tumba, algo que había comprado ella misma con el dinero que había ahorrado de su mesada. Mamá, te quiero y estoy orgullosa de papá. Cuando se levantaron para marcharse, Declan se volvió para echar un último vistazo. La puesta de sol proyectaba su cálida luz sobre la lápida, donde se leía: Emma Monroe, amada esposa y madre, ve lo mejor de los demás. Debajo yacía la insignia de ama de llaves, que ya no era una marca de vergüenza, sino un símbolo del viaje, un recordatorio de que el lugar donde empiezas nunca decide dónde terminas. Mientras padre e hija se alejaban del cementerio, el resplandor dorado sobre la bahía de San Francisco formaba una escena radiante, como una tranquila confirmación. Una llamada telefónica en holandés lo cambió todo, no solo porque salvó a un hombre, sino porque abrió la puerta a miles más. Y esa puerta nunca volverá a cerrarse. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario y suscribirte para no perderte la próxima. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.